En la Amazonía ecuatoriana, como el resto de la región, los ríos sostienen la vida, regulan el clima y definen el territorio. La provincia de Pastaza está ubicada en la Amazonía oriental del Ecuador, al este de la cordillera de los Andes y en la frontera con el Perú. Allí, la construcción de diques, aquellas estructuras de cemento que se usan para contener, desviar o regular el agua, han transformado el paisaje original en zonas de recreación y actividad económica. Que la COP30 se haya celebrado en la Amazonía permitió poner en el centro a la mayor red fluvial del planeta. El río Amazonas y sus afluentes descargan cerca del 20% del agua dulce que llega a los océanos del mundo, según el Observatorio de la Tierra de la NASA. Sin embargo, estos ríos son cada vez más presionados por hidroeléctricas, minería, transporte y, como lo vemos en el caso de Pastaza, la expansión urbana. Por eso surge preguntarse, ¿cómo protegerlos mientras aumenta su uso? De su salud dependen no solo los ecosistemas amazónicos, sino también el clima, la biodiversidad y la vida de millones de personas. Sabes que hace años era una posita pequeña, era un riachuelo que venía a través de lleno de muchos árboles aquí. Entonces, en ese tiempo vinimos pues muchas personas comenzamos a habitar este barrio, en esta calle que era todavía puro monte, digamos así, Ujú. estaba, ¿no? Entonces, se abrió un pequeño riachuelito de la parte natural en la parte de acá abajo y sabíamos venir a nadar y todo eso. Y yo recuerdo, antes de la construcción del dique, nosotros solíamos venir con grupos de amigos, ¿no? Después del colegio, veníamos a los ríos y el más cerca era el río Tigre. Entonces veníamos a bañarnos, veníamos trayendo algo para comer, veníamos a cosechar las guavas, los quimillos, las frutas silvestres que había en los ríos, ¿no? En mi niñez, ¿no? Y con cuántos compañeritos de escuela acudíamos a este río, como le repito, un camino de embagazado. Y como le dije anteriormente, pues era pues una belleza este río, una belleza. Aquí justamente en esta curva era una poza espectacular, prácticamente un espejo de agua muy grande y aquí es donde disfrutábamos nosotros, ¿no? Shell, grito petrolero en el oriente que se formó por las compañías petroleras. Los guambras de ese entonces jugábamos en el río Pindo. Había concursos de quién se botaba de un tablero bien alto, quién se botaba al río. Y era una diversión fantástica. Yo doné esta área para un proyecto turístico que supuestamente debía de ser. Aquí nos bañábamos en esta poza que le llamaban coloquialmente, yo también me bañaba, porque las aguas eran limpias. Desgraciadamente el tiempo le ha ido transformando y hoy son aguas que están prácticamente servidas, prácticamente no aptas para uso humano, Queta. En la provincia de Pastaza, el agua es el motor de la vida y ahora el motor de la economía. 4 diques emblemáticos se construyeron a partir de 1998. Mera en el 2001, Shell en el 2002, Fátima en el 2007 y Pambay en el 2004. Se han convertido en los espejos de agua donde se refleja el futuro turístico de la región. Pero, ¿qué sucede cuando el cemento se encuentra con el río? Mientras llegan inversiones millonarias como la del río Pambay, donde se invertirá más de $1 millón para la reconstrucción del dique del Pambay, según información del Banco del Estado, y el municipio del Cantón Pastaza busca modernizar el esparcimiento. Los ríos Tigre, Pindo y Puyo luchan contra la sedimentación y el olvido ambiental. Claro, algunos impactos son previos. El tema es que un dique genera un impacto mayor todavía, porque claro, cuando uno corta el flujo del río, como le dije, está cortando nutrientes. A veces la gente no es consciente de que esto es como la sangre en las venas que está llevando nutrientes, y si usted lo corta, esos nutrientes se quedan y la otra parte queda con menor cantidad de nutrientes. Estos nutrientes que se quedan evidentemente afectan a la productividad del río abajo, y me refiero a productividades a la cantidad de pescado que puede haber abajo, porque ya no va a tener los mismos nutrientes, por un lado. Por otro lado, también los peces necesitan esta migración, que se llama migración
corta o también migración lateral, porque es una migración que va a fomentar la reproducción de los peces. Los peces necesitan el estímulo del crecimiento del río, necesitan obtener ese estímulo de tener mayor corriente en el río, muchos, la gran mayoría de especies, para poder hacer los procesos reproductivos. Cuando usted tiene un dique, esta presión de crecimiento del río no se da. Entonces, como no se da el crecimiento del río, el río se permanece estable, no hay el estímulo para la reproducción. En el Ecuador y en el mundo, toda obra, toda actividad y proyecto que se desarrollen en el territorio nacional tienen un impacto ambiental posiblemente negativo. Entonces, no está en ver cuál es el impacto, está en ver cuál es la solución. Porque usted para ejecutar cualquier obra necesita una autorización que le otorga la Autoridad Ambiental Nacional. Y en el marco de esta autorización le exige la normativa legal vigente y la autoridad como tal que tenga un plan de manejo ambiental donde uno de los aspectos fundamentales es el programa de mitigación de los impactos ambientales negativos que se puedan generar, de tal forma que cuando la obra se construye, trate de ser lo más armoniosa posible con el entorno circundante donde se va a desarrollar esta actividad. El riesgo realmente no proviene del dique en sí, sino de cómo está la actividad que se encuentra aguas arriba del dique. Es decir, si dentro de la parte de la zona alta al dique tenemos que hay un mayor proceso de deforestación, eso genera una menor capacidad de retención del agua por parte de los árboles. Va a generar un mayor proceso de sedimentación, de erosión y también arrastre de material vegetal, lo cual ante una lluvia intensa puede generar el represamiento de agua en las zonas altas y esto va generando varios represamientos, lo cual va generando una mayor fuerza de impacto dentro del agua. En el caso de periodos más secos, si es que nosotros tenemos las compuertas cerradas, esto me puede generar que el dique funcione como un caldo de cultivo donde se desarrollen bacterias que pueden afectar directamente en la población bañiza dentro del dique. Hablando del caso de que existe un poco flujo de agua y altas temperaturas. Cuando uno hace un dique, lo que está es alterando porque está cortando ese flujo y se va a generar una mayor rápida sedimentación. Esta sedimentación que se va a generar es un acumulamiento de material orgánico que poco a poco se va a podrir también y va a cambiar la calidad del agua. Esa calidad del agua que se va a cambiar puede afectar también a los visitantes, como afecta el río general. Además que el dique también está cortando el flujo natural de paso de peces. En términos de cambio climático, lo que pasa es que cuando hay temperaturas extremas o mayor cantidad de lluvia en algunos momentos y sequías en otros momentos, como han pasado estos últimos años, lo que pasa es que este impacto se hace más grande a nivel del sedimento. El sedimento orgánico lo que está generando es un problema como de pequeña putrefacción a lo largo de esta parte del lecho del río y evidentemente estos nutrientes no, en vez de llegar a vertebrados mayores como son los peces, llegan hacia, no llegan simplemente sino se acumulan. Y es cuando tenemos esa sensación un poco extraña de estar caminando en limo cuando estamos nadando dentro de los diques. Entonces, claro, sí hay impactos de los diques, parece que no fueran influyentes, pero sí los hay. Y claro, son acumulados con deforestación, cambio climático y otros problemas que suceden ahí. Ahora, con el tema de las especies respecto al dique, pues obviamente el construir algo que está frenando el flujo normal del agua, pues sí hace una afectación al ambiente. Primeramente siembran plantas no nativas, eso ya es un problema muy grave. El segundo es que la correntía mismo del dique hace problemas. Por ejemplo, yo vivo cerca del dique Pambay y con unos compañeros de la universidad hemos ido a monitorear cerca de año y medio este río. Entonces, muchas especies son directamente arrastradas. ¿Por qué? Porque las personas que van y abren, lo abren de golpe. Entonces, una ranita la vimos cerca del río y apenas abrieron eso, subió el nivel y fue llevada por el río. Entonces, claro, uno diría, no hay problema, es un anfibio, ¿no? Pero no es lo natural.
Eso, y también de que la gente misma que va ahí muchas veces llevan productos, o sea, jabón, shampoo. No digo que todos sean así, pero siempre hay alguna persona y se ve flotando el cúmulo de aceite, de espuma, incluso afuera de los diques mismos cuando sueltan el agua, suelta esas partículas de espuma que obviamente no es natural. Y obviamente para las puestas de ranas, sobre todo, que son quienes van a colocar sus huevos, cerca de los ríos o de alguna charca, se van a ver muy afectadas. Hay diversos estudios a nivel mundial en donde se ha señalado que los diques, las represas, lo que crean son fragmentamientos de hábitat. Entonces el problema es que no va a haber el mismo flujo de especies, los recursos se van a ver limitados para ciertas poblaciones, en específico para la herpetofauna, por ejemplo, para todo lo que son las ranas, los sapos, como tienen una vagilidad muy baja, es decir, una capacidad de movimiento bajo, esto también puede producir que exista escaseamiento de lo que ellos comen o incluso de diferentes factores de los que ellos pueden depender, ya que, como saben, la herpetofauna en general pueden llegar a ser lo que son bioindicadores. Los bioindicadores nos muestran la salud de un ecosistema. La falta también de estudios personalizados a cada espacio de los diques acá en Pastaza puede llevar a tener sesgos, ya que es importante realizar un estudio de caso adecuado para un diagnóstico ambiental y poder ver las mejores soluciones. Yo diría, el principal ha sido que el nivel del río ha bajado bastante, ¿no? Quiere decir de que el arrastre de la piedra, de la arena, que baja de las partes altas de ríos de montaña, se acumularon en esta parte del dique y es precisamente en el dique donde sacan material pétreo, ¿no? Entonces, ese es un impacto que se generó en este río. El segundo impacto que se generó, yo podría decir de que es la pérdida de la riqueza ictiológica, ¿no? O sea, la pérdida de los peces silvestres que habitaban en ese tiempo en este río. Ahora, peces nomás habían, por ejemplo, había unas viejas que nosotros llamábamos, ¿no? Como barbuditos, había unas sardinas, ¿no? Había unas especies también de carachamas, ¿no? Que sabía haber en el río, que la gente podía pescarles con la mano, con arpón, ¿no? Había toda esa situación, pero ahora al momento, o sea, se ha perdido, no digamos totalmente, pero sí se ha perdido bastante, ¿no? Me causan 3 síntomas: tristeza, desesperación y rabia. ¿Por qué? Porque las autoridades pertinentes no han hecho un homenaje, incluso la ciudadanía también, pero más las autoridades que tenían que haber resuelto, digamos, este problema. Yo le pregunto, Queta, ¿cuál de los ríos, y dígame a mí, respóndame a mí, cuál de los ríos que están supuestamente con los famosos diques aquí en Pastaza está limpio como para bañarse? Si usted me garantiza, usted después de la entrevista yo me voy a bañar, porque definitivamente no existe. Las autoridades no han hecho nada, todo lo posible para la gente que viene de afuera. Pero no todo ha sido daño. La construcción y repotenciación de los diques en los ríos Tigre, Pindo, Puyo y Pambay también ha dinamizado la economía local, con la atracción de turismo y comercio, y la creación de espacios de encuentro para las comunidades. Para muchos moradores, estos lugares se han convertido en puntos de identidad y recreación, donde se tejen memorias colectivas y oportunidades de sustento. Sin embargo, ese beneficio convive con tensiones ambientales que hoy obligan a repensar cómo habitar y cuidar estos ríos al mismo tiempo. Y realmente, te cuento, a mí sí me ha dado mucha alegría porque yo veo pasar, porque yo vivo cerca, veo pasar a muchas familias con sus hijos, sus padres, sus amigos, a divertirse, a tomarse una cervecita de vez en cuando y a pasar un rato ameno con la familia, que realmente esa era la intención de poder crear un lugar turístico como este. Pero nosotros los artistas con visión artística, defendemos este espacio, defendemos porque en toda esa área tranquilamente podemos hacer una obra, una mega obra que vaya a fortalecer la economía de nuestro sector, tanto taxistas, tanto para los estudiantes de las escuelas y colegios que llegan a ese lugar en busca de recrear su cotidianidad.
Este dique fue construido con el fin de poder promover el turismo local. Hay que entender que en aquellos años casi no existía este tipo de turismo, de poder explotar o de poder sacar provecho sobre la naturaleza. Se hicieron, tengo entendido, algunos estudios de ingeniería para poder determinar el nivel de cimentación, el tipo de hormigón con el que se debe trabajar, el cálculo estructural, todo. Entonces, todos estos análisis de ingeniería fueron en base a los porcentajes o en base al caudal que tiene este río. Entonces, prácticamente esta infraestructura está construida para soportar a los peores crecientes que puede existir, ¿no? Entonces, la ingeniería lo permite eso, hacer construcciones que duren en las peores instancias, ¿no? Entonces, no, esta infraestructura está hecha, como vuelvo y repito, para poder soportar todo este tipo de desastres que pueda existir. El dique, dentro de las medidas ambientales o de reparación, no sé, lo podríamos llamar, por el hecho del represamiento mismo del agua, existen obras de mitigación que se van realizando constantemente, ¿no? Entonces, dentro de esas obras es la estabilización de los muros laterales por el mismo hecho del represamiento del agua, tiende a acumularse bastante, se represa, ¿no? O sea, es una especie de una piscina y se desgasta las partes laterales del río. Entonces, las obras que se realizan para poder en algo aplacar los impactos ambientales son esas, ¿no? También hay planes de reforestación dentro de la unidad de gestión ambiental que se hacen campañas cada cierto tiempo para poder reforestar la parte de los taludes que están rodeando, colindando con los afluentes, con estos atractivos turísticos. Los diques de Shell no cuentan con los permisos de uso de agua debido a que son espacios destinados a lo que es la recreación y no constituyen una fuente de captación para el consumo del ser humano. Sí existe un sistema de monitoreo en el cual está ejecutado. Tenemos un laboratorio en la plantación del río Tigre. Estas captaciones y estos monitoreos se hacen mensualmente. Se ejecuta desde el año 2022 que tenemos el laboratorio, y también aparte la unidad de gestión ambiental en articulación con el Ministerio del Medio Ambiente realizamos 2 muestreos semestrales con un laboratorio acreditado a nivel nacional. Implementamos los proyectos de mitigación que son para prevenir y reducir los impactos ocasionados por los eventos naturales, especialmente en la época invernal, lo que es las inundaciones, desbordamientos de los ríos, en los cuales se dan en los diques. Esto en coordinación con la Jefatura de Obras Públicas, realizamos el proceso de sacar los materiales de las palizas con la maquinaria correspondiente, el personal, para que haya una buena fluidez de estos. Bordeamos alrededor de los años 2000 que ya se empieza a hacer un balneario recurrido. Posteriormente ya hablamos de en el 2004, 2005 se empieza ya con lo que es el tema ya de hacer ya el tema ya de la infraestructura en sí mismo, con lo que son el tema ya de los gaviones, los muros posteriores, también el tema ya de la represa, por así decirlo, con su azud. Se cuenta, digamos, con el uso y aprovechamiento del caudal, que es un requisito primordial con respecto ya a los entes rectores, que en este caso es el Ministerio del Ambiente. Y una vez que nosotros contamos con este permiso, viene lo otro, lo propio, la gestión y la operación mismo de este lugar. Hoy en día se encuentra a través netamente solamente de una unidad encargada, digamos, de lo que es la administración propia de esto. Sin embargo, no se ha podido fortalecer porque, como vuelvo y repito, ya existen ya instalaciones que se han ido deteriorando. Bueno, sí, dentro de lo que es la infraestructura, la parte de la infraestructura civil, también viene acompañado de lo que es la parte paisajística, la parte ambiental. Primero el tema de la conservación con respecto no solo que se vea
cemento, sino más bien también está la inclusión de la parte de la reforestación. Si bien es cierto, no va a ser una área de intervención o un área, digamos, extensa, pero sin embargo también se toma en consideración esta conservación natural. Y que obviamente nosotros dentro de este proyecto, una vez que esté concluido, tendría que ya intervenir, digamos, las áreas de lo que es el tema ya de la parte ambiental para poder realizar unas intervenciones aguas más arriba para la conservación de este mismo recurso natural. Solicitamos ahí, según la categorización del impacto, pues la categoría que recayó en el dique de Pambay en este caso es un registro ambiental, el cual se obtuvo ya y se tiene con ese permiso. Para nosotros obtener el uso y aprovechamiento de agua, nosotros tenemos que hacer estudios hídricos, o sea, hidráulicos, entonces también tenemos que hacer monitoreos y previo a la obtención de este uso también nosotros tenemos que cumplir con ciertos parámetros también que determina el acuerdo ministerial 97A, donde nos establecen los límites permisibles. Dentro de este acuerdo nos establecen los límites permisibles para diferentes usos que se le puede dar al agua. Uso de consumo humano, tenemos también para el uso de riego, tenemos para vida acuática y tenemos también en este caso para el uso recreacional, tanto con contacto primario y secundario. Entonces nosotros realizamos estos monitoreos para poder obtener este permiso. Entonces nosotros sabemos, y ya con esto, que está el agua óptima para que la ciudadanía y los turistas también que vengan a hacer uso de este espacio puedan hacerlo tranquilamente. Hemos hecho, sí, a través del programa de manejo de cuencas hídricas que tenemos dentro de la Dirección de Gestión Ambiental, hemos hecho ya 2 monitoreos específicamente en la parte alta. Tuvimos ya una inspección también con EMAPAS, en la cual se determinaron ciertas zonas, como te puedo decir, lugares donde la gente va a bañarse y hacen también asados, parrilladas. Y vemos ahí también una irresponsabilidad o una falta de responsabilidad, falta de conciencia ambiental de la ciudadanía al hacer uso de estos espacios y dejar toda la basura ahí. Lo primero es evitar todo lo que son descargas directas al río. Eso sí, en eso estamos enfocados y estamos trabajando, identificando con cuencas hídricas y también con el apoyo de la unidad de juzgamiento para poder ya empezar con la aplicación de las ordenanzas, porque nosotros ya tenemos que normar y empezar a exigir el cumplimiento de estas ordenanzas y también empezar a exigir. De esa forma podemos presionar un poco más al ciudadano para que sea responsable y también cuide los recursos hídricos. Tenemos mapeado también ya a través de una inspección que realizó pues un técnico este tipo de descargas para irlas normando también y evitando ya para que empiecen a conectarse al alcantarillado, al plan maestro de alcantarillado. Bueno, solo del dique no existe, pero en el año 2021 hemos trabajado con la Fundación Codespa, donde nació una agenda cantonal de turismo, dentro de la cual nació la necesidad de un plan de desarrollo cantonal turístico, que esto engloba de manera general el Cantón Mera. Pero aquí está también el tema de los diques, tanto dique de Shell, dique de Mera. Entonces, aquí se ponen propuestas, proyectos, estrategias de cómo ir mejorando cada día, porque como decimos, no somos perfectos. Hemos tratado de ir enfocándolo al tema de turismo sostenible. De manera semanal podemos tener una estadística gracias a la compañera de recaudación. Ella todos los días lunes nos pasa un reporte del número de las personas que ingresan, cuántos niños, cuántos adultos, cuántas personas con discapacidad, y pues también podemos ir viendo la capacidad de este complejo es de 2.000 personas. Pero con la mayor afluencia de miércoles a domingo podemos llegar a tener en un mes hasta de 1.500 a 2.000 personas. Bueno, hemos tratado de trabajar netamente con las personas que laboran dentro del dique en el mismo hecho de las prohibiciones que existen dentro de una ordenanza que nosotros contemplamos. El tema de no se puede bañar a las mascotas, no se puede utilizar shampoo, detergente, ni lavar carros. Entonces hemos estado socializando también y de alguna manera pues enseñando a la gente de que tengan una cultura, una educación ambiental y pues que no afectemos, porque este es un espacio de aguas puras, cristalinas, donde también habitan algunas especies.
aquí encontramos peces y pues nosotros no queremos de que eso se vaya perdiendo o se vaya deteriorando con el tiempo. Como institución hemos logrado financiar dos proyectos, ¿no? El uno que va a potenciar el complejo turístico y recreacional múltiple Dique de Fátima en la parroquia Fátima. Cuesta alrededor de $3.250.000 para potenciar todo el complejo turístico que existe en alrededor del río Puyo, ¿no? Importante las consideraciones que también mencionaba, ¿no? El tema de la flora, de la fauna acuática que existe en el río Puyo, ¿no? Sabiendo de que el río Puyo en Fátima todavía es el agua bastante limpia, por decirlo así. Sin embargo, hay que seguirlo conservando. Los diques siempre van a tener un efecto. El mismo hecho de que las personas masivamente acudan allá van a tener un efecto, van a causar un efecto de contaminación, de cambio del ecosistema mismo. Sin embargo, nosotros preveemos también que lo fundamental es reactivar la economía de ese sector a través de actividades turísticas, actividades que son bastante nobles, siempre considerando el tema del impacto que puede causar esto. Entonces, ahí tenemos esto como una intervención directa sobre el dique. En Sacharuna, en cambio, tratar de descontaminar el barrio Sacharuna para que exista menos presión sobre el río y que ese dique de Shell pueda finalmente repotenciarse o retomar sus actividades. Los diques de Mera, Shell, Fátima y Pambay reflejan un territorio en transformación. Entre recreación económica y cambio climático, la conservación de los ríos se vuelve una decisión urgente. Porque sin ríos sanos no hay turismo posible y sin conservación no hay futuro sostenible. El río es un sistema vivo. El cambio climático exige nueva planificación. El turismo debe ser sostenible, la infraestructura debe ser resiliente. La corresponsabilidad es de todos. Pastaza tiene agua, pero el agua también tiene límites. Proteger los ríos amazónicos no es una opción, es una obligación ambiental, social y legal. El río me encanta, como es frío y salimos del sauna ya bien caliente, entonces el choque térmico que haces, lo tienen que cuidar, Bueno, que vigilen que no se bote aguas sucias al río, yo digo que más que todo eso es lo que le contaminaría. Sí. Tal vez si uno se da cuenta, denunciar, aunque yo soy de Canadá. Sí, y soy adicta al dique. Porque me gusta el sauna, el río es natural, limpio, es natural. Que lo cuiden, que siempre estén pendientes de que no le contaminen.